que viene a ser el iris, y la cámara posterior, entre precisamente este iris, ¿no es cierto?, y el cristalino, va a haber la presencia de un líquido que viene a ser el humor acuoso, que seguro ustedes ya han visto, se va a formar en los cuerpos ciliares y va a ser reabsorbido a través de las trabéculas, también en el ángulo corneal, que son los conductos de Schlemm, ¿no? Y cuando hay una alteración de este sistema de drenaje, es cuando se forma el glaucoma. Ya lo verán ustedes posteriormente, hay glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, ¿no? Vemos acá el cristalino, y detrás del cristalino esta sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, que viene a ser el humor vítreo, ¿no?, que es el que está en contacto ya con la retina. Y acá, en el polo posterior del globo ocular, vemos, ¿no es cierto?, que salen los vasos retinianos, arteria, vena y el nervio. Hasta ahí sencillo, ¿no? Es solamente recordar un poquito de anatomía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, lo vamos a centrar, como estamos en la parte de neurofisiología, en lo que es la retina, ¿sí? Y vamos a ver que la retina presenta una capa, ¿no es cierto?, que dice acá, viene a ser la capa nuclear externa, que va a estar constituida, ¿no es cierto?, por los fotorreceptores. Tenemos los conos y tenemos los bastones, ¿no es cierto? Conos y bastones. Y luego vamos a ver que hay una capa nuclear interna en la cual vamos a encontrar interneuronas. ¿Cuáles son estas interneuronas? Las células horizontales que comunican diferentes conos y bastones, ¿sí? Es decir, comunica a los fotorreceptores. Vamos a tener las células bipolares que comunican un fotorreceptor con la célula ganglionar, y tenemos que son las células amacrinas, que son las que comunican diferentes, ¿no es cierto?, células ganglionares. ¿Sí? Entonces tenemos una capa, para resumir, con fotorreceptores, conos y bastones. Tenemos una capa que está constituida por interneuronas. ¿Cuáles son? Células horizontales, células amacrinas y células bipolares, ¿no es cierto? La amacrina comunican diferentes fotorreceptores, las bipolares un fotorreceptor con una célula ganglionar, ¿no es cierto?, y las células amacrinas comunican diferentes células ganglionares. ¿Qué considerar acá? Que la acción de las células ganglionares constituye la única vía de salida nerviosa de la retina. En otras palabras, estos axones son los que forman el nervio óptico. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Aquí, vamos antes. Ahora, eso sí quiero que quede un poquito en la mente, ¿ya? Hemos visto que hay células ganglionares, y las células ganglionares pueden ser de dos tipos, pueden ser parvas o pueden ser magnas, ¿no es cierto? Del griego pequeñas y grandes. Las células ganglionares pequeñas se caracterizan por tener un árbol dendrítico pequeño, por lo tanto su campo receptivo es pequeño, se proyectan hacia el tálamo y su principal función es identificar detalles finos y colores. ¿Ya? Mientras que las células ganglionares grandes tienen un árbol dendrítico grande, campo receptor grande, se proyectan también hacia el tálamo, pero también hacia el mesencéfalo, y básicamente su función es identificar el movimiento y la iluminación. ¿Ya? Vamos a tener esas ideas. Luego, acá vemos una visión más macroscópica ya de la retina, ¿no es cierto? Y podemos ver acá un disco óptico, ¿no es cierto? Acá tenemos una mácula con un borde central que viene a ser la fóvea. Ambas están en el polo posterior, ¿ya? ¿Qué características tiene el disco óptico? Que va a ser por el lugar de donde van a salir, ¿no es cierto?, el nervio óptico y los vasos retinianos, es decir, las arterias y las venas retinianas. ¿Sí? Y ese es un sitio que tiene importancia clínica, porque es uno de los pocos estructuras anatómicas que se va a poder ver en vivo. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente con algún tipo de enfermedad vascular, como viene a ser la hipertensión o la diabetes, o sea, la diabetes y la hipertensión son enfermedades vasculares porque atacan los vasos grandes y los vasos pequeños, y nosotros queremos ver cómo está el estado de la circulación, de la microcirculación, con un oftalmoscopio. El oftalmólogo ve esta estructura que viene a ser el disco.
¿ya? Y es un punto ciego porque en este lugar, que es el disco óptico, no hay fotorreceptores, es decir, no hay ni conos ni bastones, ¿ya? A diferencia de esta estructura, la mácula lútea, que tiene una depresión central, que viene a ser la fobia central, ¿sí? Que es la zona de mayor agudeza visual. ¿Qué recordar? Que los conos se encargan de la visión escotópica, es decir, de los detalles, los colores, ¿sí? Y los bastones se encargan de la visión fotópica, es decir, de la visión en la oscuridad. ¿Ya? Eso hay que recordar. Entonces, esta zona, la fobia central, carece de bastones, que son los encargados de la luz nocturna, pero es rica en conos, que son los que se encargan del detalle, el color, la forma y la textura. Por lo tanto, esta fobia central es la zona de mayor agudeza visual. Y como vamos a ver más adelante, los movimientos oculares van dirigidos precisamente a que los rayos luminosos incidan en esta zona para lograr una visión nítida. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordar esas dos estructuras. El disco óptico, que es el sitio por donde sale el nervio óptico, las venas retinianas, ingresa a las arterias retinianas, y la fobia central, que constituye el lugar de mayor agudeza visual porque está constituida solamente por conos. Otra cosa para recordar acá es que aquí hay gran cantidad de divergencia y convergencia. Ya van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que los conos y bastones van a converger en unas cuantas células ganglionarias. O sea, todo ese sistema va a haber convergencia, conos y bastones convergen en unas pocas células ganglionarias. Pero a nivel de la corteza, ¿no es cierto?, estas vías provenientes, como vamos a ver más adelante, del cuerpo geniculado del tálamo, divergen. De modo que neuronas que están en el cuerpo geniculado terminan en numerosas neuronas que están a nivel de la corteza visual, en el óvulo occipital, alrededor de la cisura calcarina. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En esta zona de la fobia de mayor agudeza visual, sí se establece en forma directa una conexión entre el fotorreceptor, el cono, la célula bipolar y la célula ganglional. O sea, crea una vía directa hacia la corteza visual primaria que está alrededor de la cisura calcárea. Eso ya lo hemos visto. Y aquí vamos a hablar de los fotorreceptores, de los bastones y conos, ¿no es cierto? Y vemos que ¿qué tienen en común estos fotorreceptores? Ambos tienen un segmento externo, ¿sí? Que en el caso del bastón, este segmento externo tiene forma de bastón, y en el caso del cono, ¿no es cierto?, tiene forma de cono. Y vamos a ver que en estos segmentos externos van a haber organelas que vienen a ser, en el caso de los bastones, discos, que son desprendimiento, ¿no es cierto?, de la membrana plasmática. Y a nivel de los conos vamos a ver estas invaginaciones que vienen a ser los sacos. ¿Qué característica hay de estos discos y sacos que están en el segmento externo? Que acá se encuentran los fotopigmentos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que los conos y bastones son receptores sensitivos, es decir, van a transformar alguna forma de energía presente en el medio ambiente en un potencial de acción. Y para esto es necesario la presencia de pigmentos fotosensibles, ¿sí? Que comamos principalmente la rodopsina, como vamos a ver más adelante. Aparte de eso, tienen un infundíbulo, que es el que comunica el segmento externo con el interno. Tenemos este segmento interno que está rico en mitocondrias y donde se producen los neurotransmisores, y tenemos una terminal sináptica. A nivel de esta terminal sináptica, que está en contacto con una célula bipolar, es que se libera el glutamato, que vamos a ver más adelante por eso. Entonces, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Tenemos un fotorreceptor, hemos visto que contiene a nivel de los segmentos externos, en estas organelas que son los discos y los sacos, pigmentos fotosensibles como la rodopsina, que son los que vamos a explicar cómo convierten un estímulo luminoso o electromagnético en un potencial de acción.
y que a nivel de la terminal sináptica siempre se está liberando, ¿no es cierto?, un pigmento fotosensible, perdón, un neurotransmisor que es el glutamato. Eso ya lo hemos hablado, la teoría de la duplicidad, que el ojo humano puede trabajar en un amplio espectro de luminosidad. Hay una visión escotópica y hay una visión fotónica. ¿Ya? Lo van a revisar más en el. Bien, entonces acá viene la comparación, ¿no es cierto?, entre los conos y bastones. Vemos que los bastones son más numerosos que los conos, ¿sí? Los bastones presentan un patrón convergente cuando muchos bastones envían información a un reducido número de células eferentes, con lo que se comprime la información. Es decir, muchos bastones van a llegar a unas pocas células bipolares y estas van a llegar a su vez a unas pocas células ganglionales, ¿ya? La localización principalmente es la retina periférica, ¿sí? Y hemos visto que la función responde a la luz débil con escasa resolución espacial e interviene en el desarrollo de reflejos visuales a partir de estímulos localizados en el campo periférico. La función principal son los receptores que nos permiten ver en la oscuridad, ¿ya? Y por otro lado tenemos los conos, ¿sí? Aquí vemos que no hay convergencia, cada cono se proyecta a una célula bipolar que a su vez se proyecta a una célula eferente. ¿Cuál sería la célula eferente, Chávez? En este caso, sí, ¿cuál sería la célula eferente cuando la hagamos? Nada. ¿Cuál sería la célula eferente? Si vamos a hablar de todo un circuito a nivel de la retina, ¿cuál sería la célula eferente? ¿De qué? La célula eferente. Ahí se está hablando, dice que se agrupan todo y de ahí se proyecta a una célula eferente. ¿Cuál sería en este caso la célula eferente de la retina? Octavo. Vamos a ver, ¿cuál sería la célula eferente? La única pieza. ¿Ah? ¿Cuál sería la célula eferente? Está hablando de la retina. A decirte, todo el circuito que hemos visto termina en una sola célula eferente, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Células? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Las células ganglionales. Están viendo que todo el circuito, la única vía de salida son las células ganglionales. Esa viene a ser la célula efectora, ¿no es cierto? Bien. Acá dice entonces, la localización, hemos dicho, los bastones, principalmente toda la retina, y los conos se agrupan principalmente en la fovea, que viene a ser la zona de mayor agudeza visual. ¿No es cierto? Y los conos es una visión centrada, visión en color muy detallada, con alta resolución espacial. ¿Ya? Van a revisar visión fotópica y visión escotópica. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las bases iónicas por las cuales la luz... Sí. Justo en ese glutamato. Justo en ese diagrama se mencionó el glutamato. ¿Ya? Ya, pero el glutamato, como hemos entendido que es, participa en la guía del dolor. Se llama la guía del dolor. Y eso es específicamente cuál es la función acá. Eso vamos a llegar. Estamos hablando de la base iónica, ahora vamos a hablar precisamente de la base iónica de los potenciales de los fotorreceptores. ¿Qué no vamos a ver dolor? Dolor ya no vamos a ver la guía del dolor. ¿Usted no le avanzó bien, no? A ver, cuéntame. Cuando hemos hablado de la guía, ¿no hemos hablado de guía espinotalámica anterolateral? Sí, vamos a hablar de las usuales. Ahora te hablo del glutamato.
¿Qué hemos hablado del dolor? A ver, vamos a ver en esa web cuadro de doctora. A ver, hasta ahora hemos llegado del dolor. ¿Qué es lo que deben saber? Claro, primero, ¿cuál es la vía del dolor? Anterolateral. ¿Ya? ¿Cómo está constituida la vía? ¿Qué me sacaste el cuadro, no? Porque pensé que no habíamos llegado muy bien a la parte de modulación, pero creo que sí hemos hablado del dolor todo, ¿no? Entonces, mira que no vamos a hablar porque esa fue la parte de nocicepción, mecanorreceptores, y, ¿no? Esa fue la parte del dolor, creo. Y hablamos de dolor visceral, dolor, es algo que me está afectando la mente a mí, ¿no? No sé, o sea, a ver, ¿qué? Hasta dónde hemos hablado de dolor? A ver, que me lo pueden escuadrar un poco ya. No hemos hablado de dolor referido, dolor visceral, dolor epicrítico, dolor portopático. Dice el dolor que dice que no hemos hablado del dolor. ¿O no ha venido? ¿Ah? Bueno, seguimos. Bien, entonces estamos hablando de las bases iónicas de los potenciales de los fotorreceptores y vemos lo que ocurre. Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la oscuridad o en la luz. En la oscuridad, ¿no es cierto? En la oscuridad vemos nosotros que los canales de sodio se encuentran abiertos, ¿sí? De modo que el sodio, siguiendo un gradiente de concentración, ingresa, para resumir. ¿Ya? O sea, en la oscuridad los canales iónicos de sodio se encuentran abiertos. Y entonces esto permite que el sodio ingrese, siguiendo su gradiente de concentración. Y al ingresar se produce una despolarización, ¿no es cierto?, del fotorreceptor. Y esta despolarización del fotorreceptor, en resumen, lo que lleva es, ya conocemos todo, cuando hay una despolarización, se aperturan los canales de calcio, ¿no es cierto?, ingresa el calcio, se favorece la exocitosis y lo que se libera es glutamato, que es un neurotransmisor, en este caso, ¿ya? Luego, por el contrario, cuando llega la luz, los canales de sodio se cierran. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el fotorreceptor se hiperpolariza y ya no se secreta glutamato. ¿Sí? Porque lo que sucede en la oscuridad, ¿sí?, es que el glutamato inhibe la transmisión principalmente a nivel de las células bipolares. Y como hemos visto, comunican a los fotorreceptores con las células ganglionales. Entonces, en la oscuridad hay una inhibición de la célula bipolar y por tanto no se transmiten impulsos hacia las células ganglionales. Cuando estamos ante la luz, lo que sucede es que se cierran los canales, se hiperpolariza la membrana, se deja libre de liberar glutamato y esto permite la excitabilidad de la célula bipolar. Para hacerlo más o menos sencillo, porque en el fondo sí hay células bipolares que la ausencia de glutamato las va a excitar y va a haber células bipolares que la ausencia de glutamato las va a inhibir. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a producir campos receptivos diferentes en las diferentes neuronas, con todo el proceso de inhibición lateral, ¿no?, lo que permite una mayor discriminación. Pero nos vamos a quedar con la idea, al menos, ¿sí?, de que durante la oscuridad se libera glutamato y ante la luz se cierran los canales y ya no se libera glutamato y la célula bipolar excita y puede transmitir impulso a las células ganglionares, que, como ya dijeron la doctora, viene a ser la única vía de salida de la retina en dirección hacia la corteza visual. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una alteración en la conformación de estos compuestos fotosensibles que viene a ser la rodopsina, que es el más estudiado. Está constituido, ¿no es cierto?, por un grupo aldehído de la vitamina A y una que es el retinal y una proteína de membrana que viene a ser la opsina, que es una proteína, ¿no es cierto?, constituyen receptores acoplados a la proteína. ¿Ya? Entonces entendamos, ¿se acuerdan los conos y los bastones? Segmentos externos tenían sáculo, tenían discos. Perdón. ¿Les doy permiso para entrar? Ustedes esperen afuera. Yo le voy a decir la indicación.
Son casi 15, estamos llegando casi 15 minutos después, en el receso. Bien, entonces, ya me agarro el huevo. Ya, los sacos y los discos, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en los sacos y en los discos van a estar estos fotopigmentos. Aquí estamos hablando prácticamente de un bastón. Y dentro de la membrana, ¿no es cierto? Este vendría a ser un disco del bastón, su membrana. Ahí vamos a encontrar la rodopsina, que va a estar conformada por un grupo retinal, ¿sí? Y una proteína que viene a ser la opsina, que es un receptor acoplado a la proteína. Entonces, cuando llega a la luz, lo que van a leer en el libro, ¿no es cierto? Este pigmento sufre cambios conformacionales y pasa de su forma cis a su forma trans. En resumen, lo que va a ocurrir, ustedes han visto ya cómo son las proteínas que se activa N-ciclasa, una serie de mensajeros que va a producir la activación de esta guanosín monofosfato cíclico fosfodiesterasa, ¿sí? Y lo que va a hacer esta enzima va a ser degradar, ¿no es cierto? El guanosín, lo que va a hacer es que este guanosín monofosfato cíclico, que es el que mantiene abiertos los canales de sodio, se transforme en su forma 5-guanosín monofosfato. ¿Sí? Entonces, al transformarse en su forma 5-guanosín monofosfato y no permanecer en esta forma, los canales de sodio se cierran. Y al cerrarse hay una hiperpolarización del bastón y deja de secretar glutamato. Esto deja de inhibir a la célula bipolar y la célula bipolar se excita y puede transmitir impulsos nerviosos hacia la célula gangliosa. ¿Ya? Entonces recordar que este es el pigmento fotosensible, la rodopsina, que está en la membrana del disco del bastón, que tiene este derivado de la vitamina A, que es el retinal, acoplado a una proteína, ¿no es cierto?, que es la opsina. ¿Sí? Y ante la presencia de luz, este fotopigmento tiene una transformación pasando de su forma cis a su forma trans, que produce la activación de esta fosfodiesterasa. Y esta fosfodiesterasa degrada el guanosín monofosfato cíclico para transformarlo en 5-guanosín monofosfato, y la disminución intracelular del guanosín monofosfato cíclico es lo que va a producir el cierre de los canales de sodio. Cuando estos conductos, que son regulados por el guanosín monofosfato cíclico, se cierran, hay una hiperpolarización del bastón y se deja de secretar glutamato en la terminal sináptica. ¿Ya? Eso es el resumen. Y lo vamos a ver más esquemático en el siguiente cuadro, ¿no? Dice luz incidente, dice cambio estructural en el retineno,